Hola, muy buenas tardes. Comenzamos invitándolos a continuar atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1:15 de la tarde vía Zoom con un tema distinto cada martes. Mi nombre es Angélica Quijano, es un gusto saludarles hoy 17 de noviembre del 2020 en este 12º encuentro del Consultorio Médico Empresarial. Tendremos el tema tratamientos de las secuelas de COVID-19. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de la plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestro expositor, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura a la 1:15 de la tarde. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Jalostoc, Envases Cuevas y Restaurante La Mansión por acompañarnos. A los presidentes de las diferentes comisiones, equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que se encuentran conectadas. Sean todos bienvenidos quienes nos acompañan por las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Iniciamos con la bienvenida a cargo del maestro Francisco Cuevas de Varganes, quien es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos ustedes? Muy buenos días. Pues ya nos encontramos en otra práctica más de los martes. La verdad es que quiero agradecer mucho al doctor Raúl Rivera, que cada 8 días nos apoya con muchos temas, muchos conceptos que pues son importantes. Sin embargo, pues cuando ya nos pasa algo a nosotros, se vuelven todavía mucho más relevantes. Como lo había comentado el pasado jueves, cuando se tuvo igual una plática de UNIDEM, desde el mes pasado, yo soy miembro, digo, no es por estar presumido, pero soy miembro del grupo de los 55 millones de personas que ya les dio este COVID en el mundo. Y la verdad, y algo que yo dije ese día, y es importante comentar otra vez porque pues, finalmente el tema de hoy tiene que ver con eso, pues la gran diferencia entre que no pase nada o que lleguemos a un cuadro grave, pues es que inmediatamente se tenga alguna molestia o sospecha de que se tiene el COVID, pues es importante hacerse la prueba. Y en el caso que salga positiva, pues es la verdad muy importante, pues llamarle a una persona que sepa. Eso que dice el doctor Gatell, que vayan a su casa y se queden ahí y que cuando ya no pueden respirar, ni ver, ni caminar, nada, entonces ya ven qué hacen, pues no. La recomendación es que en el momento en el cual ustedes se den cuenta que es positivo su caso, pues inmediatamente recurran ustedes a una persona que sepa el tema, ¿no? Y en este caso, pues yo tuve la gran suerte de acercarnos con el doctor Raúl Rivera. En el caso de nosotros, pues sí fue pues un tema complicado porque fuimos 5 los que en casa estuvimos enfermos, de los cuales 3 de alguna manera con algunos de riesgo, y a los 5 nos fue, pues no bien, nos fue muy bien, porque afortunadamente no tuvimos ningún problema. Sin embargo, pues después de leer algunas cosas, pues aunque no tengas tantos síntomas, no tengas tantas broncas en el proceso de infección, pues finalmente, pues sí llegan a haber a veces algún tipo de secuelas. Y justamente hoy, el tema que vamos a ver, justamente tiene que ver con eso, con el tema de las secuelas. Entonces, antes de pasar a presentar a Raúl, que ya lo conocen todo el mundo, pues sí es importante nada más, pues, volver a retomar el asunto. Si tienen síntomas, hay
vayan a hacer la prueba, si sale positivo, llamen inmediatamente a alguna persona que le sepa el tema, y si es Raúl Rivera, mejor todavía, ¿no? En el caso de Raúl, que bueno, pues aparte de nosotros un trato muy bueno, quiero comentarles pues que él en el 2011 estudió la licenciatura en acupuntura médica y rehabilitación integral, justamente en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que además, dicho sea de paso, desde el mes pasado, nuestro amigo Enrique Mexueiro Soto es miembro de la junta directiva de esa universidad, y con eso, justamente en el grupo nosotros, como empresarios del Estado de México, volvemos a retomar esa presencia dentro de la mesa directiva de esa institución, porque finalmente en mi caso me tocó serlo justamente cuando se fundó, que fue hace ya muchos años. Luego, además, en el año 2019 estudió para médico cirujano, y además de eso, bueno, pues tiene un currículum impresionante de curso, ha participado en congresos, realmente sabe, ¿no? Y en el caso de UNIDEM, no nada más en este tema, sino en todos. Cuando viene alguien a UNIDEM a dar una plática, siempre buscamos que sea alguien que realmente sepa, que sepa lo que está haciendo, y justamente le interesa justamente a los socios ofrecerles, pues evidentemente, lo mejor de lo mejor. Es la razón por la cual, pues hoy me da muchísimo gusto presentar a nuestro amigo Raúl Rivera, que nos van a dar el tema de tratamiento de las secuelas de COVID-19. Es un tema interesante porque, desgraciadamente, a veces uno no le da ninguna relevancia hasta que ya tiene uno el problema. Y además de eso, también nos va a acompañar otro gran amigo de UNIDEM, que es el doctor Emanuel López Delgado. Y ellos dos, a su vez, son integrantes de la Comisión de Salud de la UNIDEM. Igual, nada más antes de acabar, pues también quiero agradecer porque en todos los casos que les hemos dicho, tanto en accidentes, en empresas como cuestiones médicas no COVID, como casos ya de COVID, que han sido muchísimos, pues siempre nos han dado una atención. Quiero comentar en el caso de Raúl, gracias. Su equipo pues, han tenido a bien atender, tengo entendido, a casi 500 personas, y la verdad, pues casi todos, o la inmensa mayoría, pues han salido muy bien, y los muy poquitos que no les ha ido tan bien, pues, ha sido porque han llegado ya muy graves o porque no han hecho caso. Pues, para mí es un gusto dejarlos con un gran ser humano, una gran persona, un gran doctor, mi amigo, el doctor Raúl Rivera. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, parte de UNIDEM, abordando diversos temas. Ahorita pues esto nace a través de la pandemia, nace a través de COVID, y prácticamente hoy, precisamente el día 17 de noviembre, se cumple un año de que se detecta el primer caso en China. Entonces prácticamente ya existe un año, ya existe el antecedente de un año de estar sobrellevando esta enfermedad, la cual nos ha enseñado mucho, nos ha restablecido todo el sistema en todos los aspectos. El sistema de salud se ha visto en grandes retos, en grandes situaciones que nos están enseñando aún más, que nos están diciendo cómo va a ser el futuro de la medicina, y prácticamente en qué debemos de poner atención como seres humanos, ¿no? En qué estamos invirtiendo, y podría decir que uno de los lemas que tenemos dentro de la sociedad como médicos es invertir en salud y no gastar en la enfermedad. La enfermedad prácticamente es muy cara, pero la salud, la inversión que se hace es mejor, más económica, y los frutos pues rinden muchísimo más. Comúnmente cuando me presento en alguna sociedad o con algún grupo de empresarios, la pregunta es, ¿de qué creen que se enferma más la gente productiva? Entonces, casi todos saben de qué se mueren, y todos dicen de ataques al corazón. Y sí, prácticamente la primer causa de muerte son los ataques al corazón, son las enfermedades cardíacas, son los infartos. Entonces, de un tiempo todos contestan, es que es hipertensión. La primer causa de discapacidad
en una población operativa, en una población activa, son las enfermedades neurológicas. Pero nos hablamos de enfermedades neurológicas y todos piensan, o todos pensamos en algún momento en enfermedades graves como Parkinson, Alzheimer, esclerosis y demás. Esas ya son graves. Esas son enfermedades que no es una discapacidad, sino simplemente llega el momento en el que te sacan de la jugada, en el momento en el que ya no vas a poder ser totalmente operativo. Entonces, ¿por qué siguen siendo las primeras causas las enfermedades neurodegenerativas? Porque todos alguna vez han presentado estrés, ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, si no es que todos en algún momento de la semana lo presentamos. Entonces, esas enfermedades llevan un tratamiento. Y si bien, ahora hablando de COVID, pues aún más. ¿Por qué? Porque se intensifica el padecer de una enfermedad. Y precisamente vamos a empezar a hablar hoy de quiénes han tenido COVID, con qué secuelas han quedado, pueden quedar y cómo pueden ser estas secuelas llevaderas, cómo las vamos a tratar, en qué momento necesitamos especialistas en el área. ¿Por qué? Porque pueden generar enfermedades cardiovasculares, el corazón, que es una de las más comunes que nos dicen, me pongo a hacer mis actividades de la vida diaria, como era lavar la ropa, como era correr un tramo, y siento mucha taquicardia, me checo, no me baja la saturación de oxígeno, pero sí siento mi corazón que late muy rápido y lo tengo en 120. ¿Eso es bueno o es malo? Es una secuela. La pandemia de SARS-CoV pues, ha representado la peor pesadilla para muchas familias, ya que han perdido seres queridos y los pacientes que sobreviven, las personas que sobreviven, quedan con algún estrago. Y ese estrago es identificable. Las familias nos hablan, los pacientes nos dicen, tengo tos. Esa tos no se me ha quitado, sigue siendo una tos seca. Porque siempre preguntamos, ¿es seca o es con flema? Entonces, no, es una tos seca, pero de ahí no pasa. Hay quien nos decía, yo nunca padecí de dolor de cabeza y hoy tengo dolor de cabeza. Y estragos más agresivos como insuficiencia renal o datos con los que nos dimos cuenta. A veces hemos tenido gente que nos debuta con una embolia, que llega con un trastorno neurológico, desorientado, no coordina movimientos y demás. Y empezamos los estudios de rutina que ya conocemos para una embolia, pero aplicamos una prueba COVID y es positiva. Entonces, todas las primeras etapas de presentar síntomas y de la replicación viral, pues no, se las brincó prácticamente, estuvieron con síntomas bajos o asintomáticos, pero llega con una situación grave y es COVID. Entonces se vuelve un reto bastante interesante, bastante importante y que bueno, nosotros tenemos que manejar mucho también en la medicina laboral para ahora adaptar esas nuevas personas a este concepto. Entonces, siempre los mecanismos neurológicos nos enseñan la pauta de cómo llevar una organización. Por eso es muy importante, a pesar de todas las dinámicas que conozcamos, conocer un poco de neuromarketing, neurología y demás, porque el proceso que marca el cerebro es definitivo. Ninguna máquina ha podido superar al cerebro. ¿Por qué? Porque han sido creadas por el humano. Entonces, el cerebro tiene un proceso de aprendizaje como primera instancia y ese proceso de aprendizaje lo aplicamos en todo. Hoy lo estamos aplicando en COVID. Por eso ya llevamos un año. O sea, en México, menos tiempo, porque al principio creímos que no iba a llegar a México, con la experiencia que ya se tenía. Ya teníamos de que el Oriente había presentado ébola, había presentado Zika, y no llegaba a México. En México no tuvimos casos de ébola, pero COVID sí llegó. Entonces, COVID es una situación especial, es una situación que nos modifica el qué actuar. Entonces, ese es el primer proceso, aprendizaje. Después de ese proceso de aprendizaje, empezamos en la búsqueda de información, que se llama para el cerebro incubación. Entonces, en ese momento de incubación, lo que nosotros empezamos a buscar es toda la bibliografía del mundo, los casos que estamos viviendo en México, quiénes se resolvieron con éxito, quiénes no se resuelven con éxito,
quiénes han sido el desenlace fatal. Entonces teníamos una secuencia de estudiar incluso la muerte. La muerte se estudia en diversas fases, pero una de ellas era estudiar el cadáver, hacer la necropsia, cosa que se limitó. ¿Por qué? Por el riesgo alto de contagio. Entonces, limita una parte al modelo que venimos aplicando y tenemos que traspolarlo, hacer esa incubación de conocimiento de diversa manera, para después llegar al proceso de ejecución. En ese proceso de ejecución es cuando decimos, en México, en la unidad de terapia intensiva del hospital tal, funcionó el uso de ventiladores automáticos con medicamento hidroxicloroquina. O no funcionó. El modelo que implementa Brasil no es replicable en México. Entonces, este proceso ya ha pasado, ya ha sucedido, pero ha dejado bastantes estragos, e incluso pérdidas económicas bastante interesantes, bastante fuertes, y que las secretarías de gobierno pues prácticamente se encuentran acorraladas unas con otras, como Secretaría de Movilidad, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque todas dependen en conjunto de tomar una acción. Entonces, prácticamente estaríamos de acuerdo a la capacidad hospitalaria en semáforo rojo, que ha sido cuestionado el medir, por ejemplo, la pandemia en capacidad hospitalaria. Ha sido cuestionado para determinar los semáforos y demás. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que hemos visto ni siquiera han llegado al servicio hospitalario, ni siquiera han tenido llamada al 911. Entonces, ya pasamos la etapa de que a todos era paracetamol. Vete a casa y ponte paracetamol. Hoy lo sabemos controlar de una mejor manera y los casos son más llevaderos. Entonces, no todas las personas van a morir, pero ¿de qué depende? Sí, como bien lo mencionaba el licenciado Francisco, de un tratamiento a tiempo, oportuno. Y en una familia, cuando detectamos una persona, estamos obligados a revisar toda la familia. Entonces, en una empresa, ¿cómo sucede? Cuando encontramos un colaborador positivo, toda su célula de colaboración la tenemos que revisar. Y tenemos que tamizarla. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Qué situaciones nos enfrentamos? Riesgos económicos. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer PCRs, el PCR es más caro, que es la prueba idónea para diagnóstico, porque pueden estar asintomáticos, pero sigue siendo la primer línea para saber qué esté pasando. Siguen habiendo casos sospechosos. ¿Cuánto tiempo aíslo a ese paciente? ¿Por qué? He tenido casos en los que me hablan, me dicen, ya lo referí al IMSS. Llegan al IMSS y, doctores, que me dijeron que no me van a hacer la prueba porque no tengo síntomas, que me espere a que tenga síntomas. Cuando tengas síntomas, ya llevas 14 días. La replicación viral ya es amplia. Entonces, si en ese tiempo nos ganó el virus, el resultado puede ser catastrófico. Simplemente veamos de los casos que se han puesto en sí, de los efectos secundarios que está dejando, las secuelas que está dejando COVID. Pues bueno, uno de los principales es que se pierde el olor y el sabor. Entonces, eso se llama anosmia y se llama ageusia. Entonces, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato es una relación del sistema nervioso y el sistema respiratorio. Hoy se sabe que genera inflamación a las vías respiratorias, pero también genera inflamación a los nervios que nos dan esos sentidos. Entonces se inflaman y en ese momento pierdes el sabor y el olor. No en todo sucede, pero también es el caso que más tarda en quitarse. También tenemos que en la parte inferior, o sea, de la tráquea, los bronquios, los pulmones, que ya conocemos como vías respiratorias inferiores, pues bueno, se presenta la dificultad respiratoria. Son los pacientes que dicen, es que ahora camino 1 o 2 cuadras y me falta el aire para respirar o me está volviendo a dar tos. Como fue uno de los síntomas principales, la tos, todos se alarman. Entonces, ¿sigo teniendo activo el virus o qué me está pasando? Tienen secreción, por la misma inflamación llega a generar secreción, una secreción
que puede ser blanca, transparente. Cuando se contaminan las secreciones con bacterias, es cuando preguntamos el moco de qué color es. Y es amarillo verdoso, ajá, solamente es verde, porque eso nos da una orientación. Cuando tu sistema inmunológico detecta que hay un factor y principalmente es una bacteria, llega y se la come, se la traga y genera pus. Entonces, es la forma de que decimos fagocita al factor patógeno, se lo come y lo saca en una secreción, por eso el color es amarillento. Pero empiezas a producir más moco para encapsular el agente patógeno. ¿Por qué con los virus no sucede de primera instancia de esta manera? Porque los virus son intracelulares, o sea, llegan hasta dentro de la célula y cuando llega alguien externo como el sistema inmunológico, pues no lo detecta tan fácilmente, necesita armar una respuesta más estandarizada para poder atacar en contra del virus. Entonces, hay quienes nos dicen, después de eso, mi respiración no puede ser profunda, no puedo meter aire hasta el abdomen, inflar la barriga, inflar el estómago, no puedo hacerlo. Esa es una dificultad, quedó restringido el espacio en los pulmones, entonces esa parte es pues porque quedó fibrosado, quedó inflamado una parte en el pulmón. E incluso llegan a presentar, sigo teniendo dolor en el pecho. ¿Un dolor de qué tipo? No lo alcanzan a relacionar específicamente, pero dicen, es que me duele el pecho. Ajá, entonces siento que algo me pica dentro del pecho. Otro de los datos importantes es de que quedan agotados. El sistema, el cuerpo en general queda agotado y queda con dolor muscular, queda con dolor de articulaciones. Ajá. El sistema neurológico, muy importante lo que está generando, fallas en la memoria. Se ha comprobado que genera neuroinflamación, o sea, inflama al sistema nervioso y se desinflama. Tiene un mecanismo muy importante el cerebro para amortiguarse en estos casos, pero se presenta con falta de atención, pérdidas de memoria, el sueño no es reparador, el descanso no repara y también presentan insomnio. Entonces, volvemos a la primera causa de discapacidad en el mundo, que son las enfermedades neurológicas. Entonces, aquí otra vez tenemos problemas en la atención, en la memoria, en el sueño, tenemos insomnio, tenemos dolor de cabeza, ansiedad, depresión. Entonces, eso se relaciona ya también con lo que hoy estamos presentando. Por lo tanto, va a llevar pues un tratamiento más exhaustivo, porque no va a depender solo de un factor. Asimismo, como problemas gastrointestinales, hay quienes cambian la forma de ir al baño, hay quienes ahora quedan con diarreas, ahora quienes comen poco y ya están satisfechos, ya quedan con plenitud. Asimismo, la pérdida de peso. Toda enfermedad lleva un gasto energético mayor, hace que el cuerpo gaste más energía y por lo tanto pueda haber pérdida de peso. El problema de una pérdida de peso no controlada es que no solamente va a quemar grasa, que es lo que todos quisiéramos, vamos, que se te quite la llantita, pero y si se te quita el músculo, siempre estás agotado, siempre tienes dolor muscular y no puedes rendir a tus actividades que dependan de fuerza, resistencia. Muy bien. De las actividades o de las funciones más afectadas es la pulmonar. Después de tener mucho tiempo a los pulmones, a los bronquios inflamados, estos se cicatrizan, se vuelven rígidos. Entonces, los pulmones hacen una actividad elástica, se llama compliance, en lo cual pues es expandirse y volverse a retraer para estar haciendo ese flujo de tipo ventilador y poder estar metiendo gases, aire principalmente, en donde hay una concentración de nitrógeno, donde hay una concentración de dióxido de carbono, donde hay una concentración de oxígeno. Entonces, eso es lo que hacen y principalmente es lo que se ve afectado. Cuando volvemos a hacer tomografías de control,
pues vemos que algunas zonas en las bases de los pulmones, que es la parte de abajo, ha quedado fibrosado. Y a fibrosis nos referimos con una cicatriz que debe de llevar una reeducación. Por eso, cuando tenemos personas que nos están haciendo enfermedades de moderada a grave, una recomendación es la de Infleglobos, del número 7, ¿cuántos? Al menos 5 al día. Y si no, agarre un popote y en una bandeja con agua haga burbujas. Esa es una. Y la otra es compre el inspirómetro. Ajá. Pero ¿qué presentamos? ¿Por qué les digo esas otras cosas que hacer y no directo al inspirómetro? Porque cuando mandamos el inspirómetro se agotaron. Entonces no había inspirómetros. La gente nos decía, es que ya fue a la farmacia París, no hay. Ya fui a las farmacias de centro médico y no hay. Infleglobos. Infleglobos, porque si están inflamados y empezamos a hacer ese movimiento, va a disminuir esa secuela que es la principal. Entonces, pues en esta rueda nos dice situaciones principales unificadas en el trastorno de COVID, en el cual pues el virus ataca a múltiples órganos. Entonces, tiene un daño hepático, ha tenido problemas de pérdida de masa muscular, por eso genera dolor muscular, genera fatiga, los músculos están agotados, pero también genera un trastorno neuropsicológico que es depresión y ansiedad. Estás en una situación incierta de qué es lo que va a pasar y como les mencionaba, cuando detectamos una persona, la familia también lo detecta, también lo tiene la familia. Entonces, en ese momento, no he conocido hasta el momento un paciente, una persona que me diga, no estoy preocupado por mi familia, sino llego y a veces el estrés que están presentando no les permite tener los síntomas, sino, y podría checar a mi mamá, podría checar a mi papá, podría checar a mi hermano, mi esposa, mi hijo, por favor, ellos cómo están y todo ese tipo de situaciones. Genera mucha ansiedad, mucho estrés y depresión, porque la depresión es multifactorial, entonces sí cumple un componente biológico, psicológico, social. Entonces, con todos los cambios que se han generado a nivel social, a nivel económico, que ha sido una nueva modalidad que ha venido para quedarse, genera también episodios depresivos. Incluso en las primeras recomendaciones en el diario oficial fue precisamente eso, dar atención médica, nutricional y psicológica para todos, tengan o no tengan COVID, porque si de eso depende la operación en una empresa, necesitamos controlarlo. Eso fue uno de los retos muy importantes que tenía la Secretaría de Movilidad, cómo desplazar al personal, desplazar la gente, evitar las horas pico para disminuir el riesgo de contagio. Entonces, eso es un tema muy importante porque viene una reingeniería de procesos. Ajá. De eso hablamos siempre en materia de salud, en materia empresarial, en salud ocupacional, reingeniería de procesos. Hacerlo de manera estratégica y sí sería del más importante al menos importante, que ya cada uno de ustedes tendrá incluso su reingeniería de procesos en casa. Ajá. Cómo es la entrada, qué se coloca a la entrada, quiénes pueden estar en su cuarto o en una zona sin cubrebocas, quién sí debe de tener el cubrebocas, quién es el encargado de las compras y pues bueno, eso es muy importante. Y después de todo eso, ¿cómo quedo el día de hoy? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los estragos en salud, en economía y en situación social? Los datos pulmonares, pues, afecta a las células del pulmón, el tejido se cicatriza y, por lo tanto, la función respiratoria está disminuida. Ha habido quienes no hemos podido quitarles el oxígeno, quienes no hemos podido hacer un destete. Pero, ¿cuál ha sido el primer caso, por ejemplo, que a un servidor le fue un reto importante? El hacer conciencia de enfermedad. Porque seguimos teniendo personas que dicen, no creo, COVID no creo que sea. No, pues es que no he salido más que a la tienda,
Y no, he tenido todos los cuidados. Entonces, cuando empiezas a llevar la secuencia, te das cuenta de que sí, de que cumple todos los criterios para hacer COVID, y es más, baja la saturación de oxígeno, y lo corroboras y demás, mandas a hacer los estudios y no quiere utilizar oxígeno. Ese proceso de retrasar afecta al pulmón, hace que se inflame más rápido y los daños son irreversibles. Ya hemos tenido casos jóvenes, menores a 30 años, que han presentado la enfermedad con altos índices de virus y aún así se resisten. ¿Por qué? Porque sus defensas pues son mayores, pueden moverse, pueden tener actividad, pero la saturación baja de oxígeno también favorece que se inflame cada vez más el pulmón. Y no nada más el pulmón, que de repente pueda presentar dolores de cabeza, falta de concentración, de repente ver lucecitas, tener zumbido de oídos. ¿Y esto cómo se trata? Bueno, debe de estarse garantizando la cantidad de oxígeno que necesita el cuerpo. Pero los estándares es entre 92 y 95 de saturación de oxígeno, mantener a una persona cuando tenga oxígeno suplementario. ¿Por qué? El oxígeno es bueno, pero demasiado es malo, porque hace que se oxide el cuerpo, genera lo que llamamos radicales libres. Y esos radicales libres te destruyen, te deshacen, necesitan mantenimiento, necesitan tratamiento. Principalmente ahí son los antioxidantes. Entonces siempre utilizamos oxígeno, siempre tenemos un riesgo de oxidación. Entonces, esa oxidación son radicales libres, necesitan un tratamiento de antioxidante. Entonces, por eso uno de los protocolos más importantes a nivel mundial incluyen el uso de la vitamina C. Y debe de ser un control. Cuando esto se salga de los parámetros normales, pues tal vez necesitamos hacer espirometrías, necesitamos que el neumólogo valore la capacidad que tiene el pulmón y hacer la rehabilitación, que la rehabilitación de la vía respiratoria incluye varios factores, pero uno es el que les acabo de mencionar, el uso del inspirómetro o el uso de los globos para generar esa capacidad. Y enseñarnos a respirar, a hacer una respiración abdominal para que las bases de los pulmones se llenen también de aire. Muy bien, las enfermedades cardiovasculares también generan inflamación del corazón, genera miocarditis. El corazón tiene una particularidad eléctrica autónoma. Ajá. O sea, el corazón sabe el impulso eléctrico que debe de llevar y él solo lo rige. No espera señal de alguien más para que él controle cuántos latidos por minuto debe de hacer. Entonces, si se inflama, si esas células especiales que llevan la conducción eléctrica se inflaman y se cicatrizan, generan una arritmia. Entonces, en una arritmia todos están controlados, el sistema del corazón está controlado por uno que se llama nodo sinusal. Él es como el que dirige la orquesta. Él les dice a todos cómo deben de latir. Pero cuando falla, cuando deja de dirigir la orquesta, lo que sucede es que alguien más lo suple, pero ese alguien no tiene el potencial eléctrico, no tiene la fuerza que marca el nodo sinusal. Entonces, genera un ritmo diferente al normal. Y eso lo denominamos arritmia. ¿Cuándo esto se vuelve más agresivo? Cuando tenemos personas que ya han tenido infartos, cuando tenemos personas hipertensas, entonces en ese momento se vuelve más complicado. Incluso el tratamiento es un reto mayor. Durante el proceso, para evitar complicaciones, pues tendemos a anticoagular a los pacientes, que es llegar a la fase 3 de COVID. Y esa fase 3 lo que hace es un problema de trombosis, es un problema con muchísima coagulación. Entonces los anticoagulamos. Pero este anticoagulante debe de ser controlado por tiempo, por estudios,
por clínica. O sea, cuando llegamos y vemos a una persona que tiene un problema, que las uñas están moradas, los labios están morados, y es más, hasta tiene dificultad para meter aire, lo anticoagulamos, porque puede hacer una trombosis pulmonar y complicarnos todo, pero es un proceso controlado. Entonces, si quitamos el anticoagulante y de repente nos pueden estar hablando o viendo al paciente que nos dice es que tengo taquicardia, me está faltando más el aire, y nosotros ya quitamos el anticoagulante, tengo que verificar que verdaderamente no hay un coágulo o que los tiempos de coagulación no estén cortos o alargados. Entonces, de eso depende el tratamiento. Pero como también COVID genera daño al hígado, los factores de coagulación están en el hígado. Entonces, es un proceso multifactorial el que debo de estar controlando. Asimismo, como los procesos inflamatorios, ya les había mencionado que se inflama el corazón, y con lo que comúnmente quedan, con dolor en las piernas, como aumenta la coagulación, pues puede generar trombosis, puede quedar las varices, ¿no? Que prácticamente quien más se da cuenta pues son las mujeres, son las que más nos dicen, doctor, es que se me marcó más mi varice, ¿qué hago? Y los hombres nos dicen, es que tengo dolor de piernas, siento que mis piernas han perdido fuerza. ¿Qué pasa con el riñón y el hígado? Pues son órganos que afectan. La insuficiencia renal se ha hecho aguda. Una de las principales causas es porque se cierra la arteria renal. Esta arteria, que es la encargada de darle nutrición al riñón, pues se cierra. Y al cerrarse, no llega sangre, no llega oxígeno al riñón y nos da datos de inflamación, de enfermedad renal aguda. Lo podemos complicar de muchas formas, claro que sí, las personas que ya lo padecen, que tienen insuficiencia renal y que aparte padecen COVID, pues se vuelve más complicado porque acelera el daño renal. Si teníamos una porción del riñón que funcionaba, pues a lo mejor esa porción ya la afectó también COVID y el resultado es más agresivo. Si el paciente ya lo estamos dializando, pues bueno, tenemos de cierta manera un control de acuerdo a lo que estemos haciendo, si hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Esto quiere decir que la hemodiálisis es utilizar una unión que se hace de vena con arteria en el cuerpo para limpiar toda la sangre, o si es una diálisis peritoneal es porque la membrana que cubre a los intestinos la estamos utilizando para filtrar con un catéter que va en el abdomen. Entonces, de cierta manera ahí ya los tendríamos protegidos de una forma, pero no deja de desencadenar los otros daños que son multiorgánicos, como la neuroinflamación, como el daño hepático, como el daño a los vasos sanguíneos, a las venas, a las arterias, como el daño al corazón. Entonces, no en todos tienen que pasar todos los efectos o las secuelas, pero sí tenemos datos de gente que está presentando múltiples secuelas, que incluso por el tiempo, que estamos hablando hoy de un tiempo frío, de un clima frío, hacen más rápido broncoespasmo. Entonces, ya tenemos casos en los que nos han llegado, es que otra vez volvió la tos, y vuelve la tos en una enfermedad, en un pulmón que ya había estado afectado. Entonces, regresa la tos con frío. El frío tiene una característica que es enlentecer funciones. Entonces, vean ustedes cómo en estas temporadas de frío toda la gente anda así y se mueve poco, se mueve lento. Entonces, a diferencia del calor, el calor dilata, el calor andan todos movidos. Entonces, esas características que nos da la medicina tradicional pues son muy importantes porque nos dice cómo van a enfermar. El funcionamiento hepático, aquí pongo una imagen porque nuestra primer causa de enfermedad en México pues es la obesidad. Entonces, la obesidad hace que el hígado genere un hígado graso.
que prácticamente todos tendríamos. Ese hígado graso lo que hace es que se vaya muriendo una parte del hígado. La grasa lo que hace es matar una parte del hígado. Entonces, lo va matando y cuando se tiene una herida, se hace una cicatriz, pero las cicatrices no son funcionales. Las cicatrices solo reparan. Entonces, si es una reparación a nivel hepático, lo que va a suceder es que queda una cicatriz y esa cicatriz va a hacer que disminuya su función. Y para que nos demos cuenta más o menos la importancia del hígado, se le han detectado 500 funciones. O sea que en una organización son 500 trabajadores. Si se para uno, lo sustituimos. Si se paran dos, lo sustituimos. Si se paran 500, el daño es irreversible. Por eso es de que aquí, cuando hablo de hígado, siempre me preguntan, doctor, pero tenía entendido que es el órgano que se regenera más rápido. Sí, pero para que se regenere necesita condiciones idóneas. Necesita desintoxicación, necesita nutrientes específicos y necesita que alguien le detone la reparación. Y eso para detonarle la reparación es el propio hígado, pero lo hace a través de un factor de crecimiento. O sea que si mis condiciones de salud no son las adecuadas, no son las idóneas, no se va a reparar ese hígado. Y si sigo con un problema de llegada de sangre deficiente al hígado, pues me va a afectar muchísimo que no lo voy a dejar reparar. Después de que se hace esa cicatriz, genera algo que se llama cirrosis. La cirrosis ya es la degeneración, la muerte del hígado. Y lo han visto porque la gente se empieza a poner amarilla, que puede tener otro agente como es el virus de la hepatitis. Ajá. Que si, imagínense, somos portadores de hepatitis, una hepatitis A, que es por los alimentos, la transmisión se llama fecal oral. Imaginen que ahora también llega COVID. Y aparte de eso, fuiste tratado con medicamentos hepatotóxicos como ivermectina y exageraste en la dosis de paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol también es hepatotóxico. Entonces, le dimos una bomba como si no lo quisiéramos acabar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se va a salir de control todo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que algo está pasando en el hígado, aún siendo asintomático? Porque tienes problemas en colesterol y triglicéridos. Ese es uno de las formas que nos damos cuenta más fácil. Entonces, ya la gente llega y nos dice, es que estoy mareado, pero yo creo que es el colesterol. Entonces, dicen, es el colesterol, no son las carnitas, las garnachas que me eché y que no he dejado de consumir. Entonces, no dejamos el tiempo de reparación, de depuración del hígado y nos genera ese problema que se llaman dislipidemias. Y ahí nos damos cuenta, eso quiere decir que ya lo estás afectando al hígado, que ya no tiene la capacidad de metabolizar tan rápido esas grasas que así venías comiendo, entonces ya generan un daño. Y ese colesterol, esos triglicéridos no se salen, se paran en alguna parte de tu circulación. Si se paran en tus arterias carótidas, es el riesgo a una embolia. Si se paran en una arteria renal, es una insuficiencia renal. Y si se paran en una coronaria del corazón, te infartaste. Ahí obstruyó y fue el infarto. Eso fue es lo más sonado, porque ese es agudo, cuando empiezas a sentir el dolor en el pecho, cuando la dificultad para respirar, y pues bueno, tienes unas arterias obstruidas por un acúmulo ahí de colesterol. Entonces, la raíz era el hígado. Y como uno de los órganos más importantes, siempre hay que estarlo desintoxicando. ¿Cuándo lo desintoxicamos? Por periodos. Ajá. Son periodos en los que, así como haces el cambio de los filtros de aire, de aceite y demás de tu carro, sería desintoxicar tus órganos. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento y evitar las complicaciones. En un tejido dañado, en un tejido enfermo, COVID crece más rápido. ¿Por qué? Porque está de cierta manera indefenso. Otro de los casos que mencionaba desde el principio, pues bueno, es el daño neurológico, que si ese coágulo para en el cerebro te va a dar una embolia. Y esa embolia
puede paralizar una parte de tu cuerpo, o incluso en estados más agresivos te puede dejar solo con actividades para mantener la vida, que son el comer y el defecar. ¿Por qué? Porque vas a estar en ese estado que dicen vegetativo. Vas a ser preso de tu propio cuerpo. Te va a desconectar el cerebro, no va a perder las capacidades, incluso de hablar, de transmitir, de valerte por sí mismo. Y eso también es una de las secuelas que hemos visto en personas que han tenido atención tardía. Y eso indica que desde el momento que empezaron los síntomas, no tuvieron atención. Llegaron a un sistema de terapia intensiva y entonces en la terapia intensiva no les fue tan bien. Porque caer en una terapia intensiva es, por medio de máquinas, suplir funciones del cuerpo, controlar el volumen de líquidos, tener un tubo en la boca para suplir la función de la ventilación. Entonces, pues ya se vuelve más agresivo y se ha visto que de los pacientes que llegan al hospital en ciertas condiciones, quien llega en momentos tempranos, la capacidad de vida es mayor, disminuye el riesgo de muerte. Pero quienes llegan en momentos tardíos, ya cuando tienen una pérdida de saturación de oxígeno bastante considerable, pues mueren. El índice de mortalidad de COVID es muy alto y es por esa situación, porque no hubo un tratamiento adecuado. Pero de los retos que hemos vivido actualmente es la investigación. Entonces, yo sé que van a existir muchas dudas. Por ejemplo, era como, ¿cuál es el tratamiento ideal? El tratamiento no es ideal, el tratamiento es personalizado, es estratégico en cada persona, en cada paciente, porque lo que se comprobó que medicamentos usados desde el principio como ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, paracetamol, en conjunto el daño hepático era mayor, que en lugar de mostrar un beneficio propio para enfrentar el virus o no tener comorbilidades del virus, pues disminuían. Entonces hacían más daño que el propio virus. Por eso, al principio también lo vivimos en las terapias intensivas, cuando el protocolo era utilizar hidroxicloroquina con ivermectina, veíamos que había falla cardíaca. Y esa falla cardíaca pues se le adjudicaba a COVID. Pero el movimiento que se hizo a nivel mundial de investigación pues determinó que no, que es la asociación de medicamento. Mas, sin embargo, estaba normado utilizarlo para dar manejo. Entonces, hoy esos son los casos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una desintoxicación del cuerpo. Hay diversas estrategias y ustedes conocen la más sencilla, la de come alimentos más saludables, tus frutas, verduras, alimentos proteicos controlados, para no caer en un exceso en ácido úrico, que es principalmente lo que manifiesta las bebidas como el café, las bebidas como el vino, pues que también incrementan la producción ahí de ácido úrico. Entonces, es ir quitando, disminuir el consumo de carbohidratos. Todos, cuando los carbohidratos, azúcares, generan energía, pero también estos a su vez son como la cocaína. Se ha manejado ya que en el cerebro estimulan al cerebro pidiéndolo, generando cierta adicción que genera estimulación. Entonces, seguimos mencionando los venenos blancos, que el azúcar, la sal y las harinas. Entonces, el hacer conciencia en este momento, si no estás enfermo, el hacer conciencia de salud, pues es la inversión más grande que tienes. Y te podría decir que hoy eres afortunado. Eres afortunado por estar vivo, porque es una pandemia mundial que ha hecho caer sistemas de salud, que ha generado mucha muerte y a pesar de todo, sigues aquí. Entonces, hoy sí es tu conciencia de salud en tus horarios de alimentación, la calidad de alimentos y la pregunta que siempre hacen o que siempre, doctor, ¿necesito unas vitaminas?
necesitaríamos suplementarnos. Necesitamos lo que no nos dan los alimentos, lo que le falta, pues sí cumplirlo de acuerdo a nuestras actividades. A veces me encuentro con personas que me dicen, doctor, estoy muy cansado y no he hecho nada. Bueno, ¿qué es lo que haces? Todo el día estoy en sesiones en línea, estoy checando el Facebook, estoy checando el Instagram, estoy checando Pinterest, todo. Eso es una actividad muy fuerte para tu cerebro, porque estás relacionando lo que son tus capacidades auditivas, visuales, y las estás relacionando en tu cerebro. Entonces, eso lo que nos ocasiona, pues es un gasto de energía y es una actividad neuronal que necesitas estarle dando nutrientes específicos para que puedas seguirlo haciendo y controlado. Este té que ven aquí en la imagen es una preparación que nosotros hemos, de las tantas que mandamos, tenemos la convicción de que lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. Y pues bueno, nosotros lo recomendamos mucho, es un té de temporada invernal que cumple con requerimientos de minerales, con vitamina C y algunos otros ingredientes, como es la canela, que es conocida en la medicina tradicional por ser picante caliente, o sea, estimula el calor en el cuerpo y moviliza, por eso tiene ese saborcito picante. La guayaba, por el contenido que cuenta de vitamina C, las propiedades que le confiere, pues nos ayudan a estimular el sistema inmunológico. El alga espirulina, la cual pues es una alga, hay diversas presentaciones, por eso es de que ponemos que puedan ser tabletas, que pueda ser preparación polvo, incluso hay quien tiene una que nos mencionan como espirulina viva, y la cantidad de minerales que cuenta la espirulina son muy amplios, tienen muchos minerales, tienen muchos nutrientes que lo que nos permiten es una mejor adaptación. Necesitamos muchas vitaminas, muchos minerales, porque las vitaminas aceleran funciones, aceleran el que generes energía, aceleran tu capacidad de concentración. Y los minerales, pues se requieren también para funciones y para formar tejidos, para formar secreciones. Entonces, como el zinc en el hombre es muy importante porque se pierde en cada eyaculación 1 gramo, como el selenio se utiliza también para generar moco, para la secreción. Entonces, todos los minerales tienen una función. El propóleo se vuelve elemento importante porque tonifica la energía, ayuda a generar energía. Todas las enfermedades llevan un gasto energético. Entonces, por eso es de que terminas agotado o llega momentos en el que presentas mucha fiebre y esa euforia, quisieras moverte, pero el cuerpo está cansado, está agotado. Entonces, necesitamos un tonificante. El utilizar jengibre, que aquí tenemos una falta, es con N, jengibre, canela, pues son igual, son picantes calientes que lo que hacen es movilizar energía. Y el jengibre, pues lo que nos ayuda es a generar mayores defensas. Estos son conocidos también como adaptógenos. Entonces, dentro de la herbolaria de la medicina tradicional, los adaptógenos cumplen la función de elevar el sistema inmunológico. Y vamos a entrar a otro factor en el cual muchos me hablan, es que los test no funcionan o no sirven. ¿Por qué? Existen en el mercado también muchísimas modas. Tuvimos ya la moda del noni, tuvimos ya la moda de la moringa. ¿Y qué pasa con estas situaciones? Bueno, que se vuelven comerciales, no son un medicamento. Entonces, para un medicamento necesitamos controlar la dosis, la frecuencia, los efectos secundarios, la interacción con otros medicamentos. Entonces, prácticamente es un largo tiempo de estudio que en este momento pues no estaríamos haciendo, pero esto es un nutriente, esto es un alimento, estamos acoplándolo para que tengas al menos defensas en una bebida
que te esté dando cierto valor nutricional a la alimentación que tú llevas, buscando adaptarte mejor a lo que es esta temporada invernal. Entonces, otra de las cosas es de que muchos de los nutrientes o de los fitonutrientes o de los metabolitos de la herbolaria se inactivan con el calor. ¿Y eso por qué sucede? Porque en forma tradicional estamos acostumbrados a poner la planta y a hervir, o a poner el componente y a hervirlo, y eso supera los grados, que son 40 grados. Entonces, cuando pasa esa temperatura, la mayoría de elementos activos se inactivan, dejan de ser funcionales. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos a fuego lento, llega a hervir, apagamos y agregamos todo. Y esperamos ahí alrededor de 10 minutos. Ese proceso nos ayuda a solamente hacer la extracción de lo que estamos necesitando, lo colamos y lo podemos empezar a tomar. Lo podemos incluso endulzar con miel, con quien tener cuidado, características especiales con los pacientes diabéticos en el endulzado. Y nada más. Como recomendación, esta dosis que les estamos poniendo pues es para 2 litros de agua. Y la recomendación es 2 tazas cada 12 horas, mañana y noche, para estar haciendo un estímulo continuo, al menos en esta temporada invernal. En algunos de ustedes que les hemos mandado recetas, que hemos estado en contacto, pues han visto que también les manejamos algunos tés, algunas preparaciones agregadas a nutrientes y a medicamento. Prácticamente nuestras recetas no han ido solamente con medicamento, sino también con nutrientes, sino también con recomendaciones en dieta, y lo que buscamos es fortalecer el cuerpo para presentarse ante una situación. Y esa es la estrategia que buscamos, hacerlo más personalizado, porque cada uno pues es distinto. ¿Cuándo cambian las situaciones de urgencia? Las situaciones de urgencia sí son estandarizadas. Sí hay algoritmos de atención. ¿Y por qué se hace de esta manera? Pues bueno, para evitar errores. En un periodo de urgencia, pues se vuelve con mayor estrés, mayor tensión, entonces se estandariza el proceso para evitar los riesgos, para evitar el error y tenga mejor probabilidad de resolución. Pues bueno, con esta parte llegamos al final de la presentación. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si aún no nos queda tiempo, yo creo que algunos minutitos. Entonces, escuchemos sus preguntas para darle solución. Muchas gracias a todos por su tiempo. Claro que sí, doctor. Al contrario, muchas gracias al doctor Rivera, presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por esta exposición. Tenemos algunas preguntas. José Pérez nos comenta cómo se realiza la desintoxicación de órganos y de todo el cuerpo. Muy bien, es una pregunta muy importante. Es especializado, o sea, es personalizado en cada uno, pero se pueden utilizar medicamentos, se pueden utilizar fitonutrientes, como algunos conocidos, por ejemplo, por la Universidad de Chapingo en cuestión de hígado, la hierba del sapo, algunos otros con excreción de bilis, que es para personas que tengan vesícula biliar como el boldo. Esos son algunos a utilizar. Cuando el hígado está congestionado de grasa, se utilizan quemadores de grasa como la carnitina, que es muy usado incluso en el control de peso o en mesoterapia para adelgazar. Otro de los más importantes que ya existen en el mercado son como el lisomucil, Sensemoc, que el principal activo es acetilcisteína. Entonces, la acetilcisteína favorece que se genere un antioxidante endógeno que se llama glutatión. Entonces, ese antioxidante endógeno, glutatión, es un buen desintoxicante en cuestión, por ejemplo, del hígado. En personas que no tengan compromiso con cálculos renales, se pueden utilizar diuréticos, algunos de ellos incluso también de herbolaria. Yo creo que todos alguna vez han consumido el agua de Jamaica, ¿no? Que dicen, es una infección de vías urinarias, denle agua de Jamaica. Y sí funciona, porque
lo que hace es acidificar la orina. El jugo de arándano, que también nos sirve para limpiar riñones, limpiar las vías urinarias. Y en el mercado ya sé, como suplementos, hay uno que se llama Acicran Mix, que lo que hacen es limpiar vías urinarias. Se vuelve estratégico también porque no tienen efectos secundarios como Acicran en embarazadas. Entonces, cada situación va cambiando y se va haciendo una desintoxicación. En la desintoxicación, por ejemplo, de estómago, intestinos, que es lo principal, pues imagínate, es como si fuera el drenaje de la casa, en cualquier momento se puede tapar y es cuando presentan estreñimiento. Se utiliza fibra, se utiliza la inulina de agave, que ha demostrado incluso mejorar la situación del riñón. Entonces, esa es una. Todo lleva un proceso. Imagínate que empezamos a una desintoxicación, pero hay que hacer una secuencia para también quitarte las bacterias que tienes de Catepec, las bacterias que tienes de la Ciudad de México, las bacterias que tienes de Morelia. O sea, en todos los lugares que has comido, has tenido alguna bacteria. Entonces se hace una microbiota o flora mixta en tu estómago y en tus intestinos que generan enfermedades. Entonces, como estrategia, en médicos que hemos estado adiestrando, les enseñamos a utilizar antibióticos, combinaciones de antibióticos, combinaciones de antiparasitarios e incluso de antimicóticos para hongos, y barremos con todo, barremos con virus, con bacterias, con hongos, para, ya que la limpiamos, volvemos a repoblar esa microbiota. Y esa microbiota, algunos de los que ya se encuentran, es enterogermina, sinuberase, que mandamos para controlar la función normal que tiene esa microbiota. Hemos tenido casos en los cuales también hemos utilizado Yakult, Soful, también el otro que es un poquito más grandecito, en repoblar la microbiota. Pero bueno, estos son un alimento. Entonces, si queremos cumplir con dosis, pues está actualmente enterogermina, que viene de 4 billones. Entonces, es todo un proceso para desintoxicar y que va órgano específico y en tiempos bien controlados. Aparte de eso, pues existen los tés, las infusiones, como para limpiar el pulmón podemos utilizar el tomillo, el gordolobo, que lo que hacen es ayudarnos a desintoxicarlo. Entonces, cada uno es complementado. Cada órgano lo vamos haciendo de forma específica y dándole tratamiento más idóneo. Hay pacientes que sí nos van a tolerar que sea con medicamento, y hay con quienes tenemos que ir un poco más despacio y hacerlo con nutrientes, o con quien tengamos que ir utilizando los dos. Todo viene en cuestión de que no se ponga en riesgo. Claro que sí, doctor. No duden en consultarle al doctor específicamente estos tratamientos de desintoxicación. Tenemos otra pregunta. Nos dice Ángel Gabriel Villaseñor, ¿qué opina del factor de transferencia y que si en realidad ayuda? Muy bien, creo que nos tocaste un tema bastante importante, que es el factor de transferencia. El factor de transferencia aquí en México, desde la investigación del doctor Estrada, ha sido relevante, porque no nace en México, pero sí se hace una importante investigación. ¿Por qué el factor de transferencia no se puede estandarizar, por ejemplo, en la Secretaría de Salud o algo por el estilo? Pues porque estamos hablando de un biológico. Entonces, un medicamento biológico tiene múltiples situaciones que son difíciles estandarizar. El factor de transferencia se ha llegado a un consenso internacional que debe de cumplir una secuencia de aminoácidos. Por eso es de que tú vas a ver factores de transferencia de calostro bovino, vas a ver de cocodrilo, las fórmulas de Cordyceps, vas a ver el de leucocitos humanos. A forma de tratamiento ante el virus, el mejor es el de leucocitos humanos. ¿Y por qué? Porque compartimos afinidad de especie. Entonces, se manifiesta de una mejor manera el paso de información
entre personas, que toma los leucocitos, que son las células blancas de las donaciones de sangre, que anteriormente era un desecho. Entonces eso se toma, pasan por un proceso de dializado, de liofilización, para que ya no vayan células, sino es para que vayan solamente los aminoácidos, los péptidos de esas células. Y cuando se rompe la célula blanca, pues nos permite que entre a las células y principalmente a las células infectadas por un virus. Entonces, ¿de qué funciona? Sí funciona bien. Que nos dimos nosotros a la tarea al principio de la pandemia de investigarlo un poquito más a fondo. Tuvimos contacto con biotecnólogos, con virólogos, y el resultado fue bueno. ¿Qué variantes encontramos? Bueno, en algunos es la cantidad que no cumple con un tratamiento específico. En otros es que hay un proceso de liofilización que puede ser llevado a cabo, o sea que ese proceso de liofilización te lo va a entregar en polvo y ese va a ser reconstituido. Esa es una buena preparación. Esa es una. Hemos encontrado otros que son congelados, como transferón del poli, que es congelado porque viene una sustancia activa. Entonces hay que controlar el proceso para que no pasen mucho tiempo con pérdida de la cadena fría y cuando tú lo tomes, lo coloques de manera sublingual, sea eficiente. Hay otras empresas de talla internacional como Transfer Factor que trae liofilizados de calostro bovino y que incluso son hechos con albúmina de huevo o adicionados con zinc y demás. Sí funcionan, pero la recomendación específica para COVID es el uso de leucocitos humanos, que tengan un proceso y de los más efectivos, pues es el liofilizado y el que viene congelado, el que viene líquido. Muy bien, doctor. También nos pregunta Tomás Miranda, si una persona tuvo COVID, ¿puede vacunarse contra la influenza? ¿Es recomendable? Debe de vacunarse. Hoy México es un país rico en vacunas. Somos un país que desde que se funda el Hospital General de México con el doctor Lisiaga, un médico visionario, médico que logró traer las vacunas a México. Y me adelanto un paso más. México acaba de entrar ya a la supervisión de la vacuna de COVID. Entonces, algunos laboratorios con los que hemos estado ya trabajando de primera línea están haciendo ya las pruebas ya en el modelo murino, que son las ratas, entonces para saber qué efectos secundarios pueda presentar. Entonces, la semana pasada, una reunión con epidemiólogos y salubristas y se dice, ¿ya? Yo creo que ahora sí ya es la buena, que para la primavera ya vamos a tener la vacuna de una mejor manera controlada. Entonces, influenza se debe de colocar. Hoy tenemos, ¿por qué? Si no has presentado COVID y te pones la de la influenza, bueno, ya sabemos que si te resfrías, no es influenza. Entonces, es un descarte. Y si padeciste COVID, obviamente que hay que colocársela porque va a subir las defensas antivirales de tu propio cuerpo para defenderse ante un virus. Entonces, ahí esta pregunta da pauta para más cosas, como puede ser de cuánto tiempo duran las defensas de COVID. Las enfermedades moderadas y graves se les ha demostrado que duran entre 4 a 6 meses. Entonces, después de eso estás en riesgo de contagio. El Hospital de Nutrición, Subirán de México, anunció que ya tuvo un caso de que fue una persona que tuvo COVID y posteriormente se recupera de COVID y posteriormente se contagia de influenza. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que no estaba vacunado. Había que vacunarlo. Muchas gracias, doctor. Marisol Rodríguez nos pregunta su opinión sobre el interferón beta con TX para COVID. Específicamente, como lo mencionas, no lo he utilizado. Sí hemos utilizado algunos interferones, interferón gamma, que es el que más hemos utilizado, que nos estuvo ofertando un laboratorio en Ensenada.
y lo utilizamos en casos graves cuando lo tenemos en inyectable, principalmente vienen los interferones, y los resultados eran buenos. No para todos, lo preferíamos utilizar en enfermedades moderadas a graves. Entonces, como es una respuesta muy específica del sistema inmunológico, pues no lo recomendamos estandarizar, sino lo recomendamos cuando se presenta la enfermedad y en pacientes que veamos que la respuesta pueda ser lenta o no puedan montar una respuesta específica frente al virus. Entonces, si es alguna presentación específica y demás, pues si gustas compartírmela, como tal lo mencionas, sin laboratorio y demás, pues prácticamente no lo conocería y no te podría compartir una experiencia buena o mala. Pero lo que sí te puedo decir es que utilizaba el interferón gamma y los resultados han sido buenos en enfermedades moderadas y graves, no en tratamiento preventivo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta que si el té que recomienda lo puede tomar una persona con trasplante de riñón. Ese es un tema importante en el control de líquidos. Acuérdense que necesitamos ver qué cantidad de líquido tiene permitida, porque si no, prácticamente están contraindicados todos los test. Depende de qué cantidad de líquido para que no sobrepasemos esa cantidad y forcemos al riñón. Entonces, si lo forzamos, lo ponemos a trabajar y lo tronamos, se agota. Entonces, de eso depende y debe de ser checado con el nefrólogo. Entonces, tal vez no sea en forma de té lo que lo tengas que tomar, pero sí fijar los nutrientes específicos para que tu sistema inmunológico se defienda ante virus, pero en el trasplante renal es un inmunocompromiso. O sea, personas que han tenido trasplante renal, pues prácticamente el sistema inmunológico está bajo. Entonces, al tener un sistema inmunológico deprimido, porque así se mandan los medicamentos, es para evitar el rechazo del riñón. Prácticamente ahí tendrías que tener todos tus cuidados, todas tus medidas de higiene y prevenirte ante el virus. Es mejor que no tengas ahorita contacto, que extremes precauciones, porque el sistema inmunológico va a estar bajo. Entonces, un reto más importante, más interesante incluso en el manejo. Y el control de líquidos. Muy importante ese control de líquidos. Si tienes una cantidad controlada de líquidas y permitida por tu nefrólogo, adelante, lo podrías consumir. Muchas gracias, doctor. En la plataforma de Google Meet nos pregunta Carla Patricia Carrasco que tiene una persona que comenzó con molestias y un doctor le dijo que era rinofaringitis. Lleva 6 días con molestias y está con tratamiento. Si se hace la PCR, ¿afecta el resultado o puede salir un falso negativo? Muy bien. Ahí la característica de tomar un PCR es que no haya tomado algún medicamento al menos ese día, que no cepille la boca, ni uso de enjuagues, porque pueden afectar al virus. Entonces, y nos puede dar entonces un falso negativo. Esa es una de las características que debería de tener. De acuerdo a los días y si está muy sintomática, o sea, con fiebre, las fiebres son intermitentes, aparecen y desaparecen, yo recomendaría que incluso sacaran una placa de tórax y en tiempo de pandemia hay que pensar en la pandemia. Entonces, sí sería conveniente checarlo por un PCR, como bien lo mencionas, hacer el PCR, pero al menos quedar de que el laboratorio tome la muestra temprano para que en ese momento no tenga medicamentos. En los alimentos, por ejemplo, si comen, nada más sería enjuagar con agua y hacer esa prueba. O incluso adelantarnos si tiene tos, si tiene algunos otros datos, que no solamente se queda infección de vías respiratorias altas, sacar una placa de tórax. O sea, anticiparnos a lo que ya sabemos que hace COVID. Esa sería la recomendación. Muchas gracias. Citlali Lagunas comenta que le felicita por la excelente ponencia y pregunta cuál es el momento ideal para iniciar con el Caletra.
Muy bien. Realmente yo no lo utilizo, no tengo esa experiencia. Sería mentirte en un momento ideal. Ajá. Caletra mencionaste, realmente no tengo experiencia en su uso, sí no podría compartirte algo, ni bueno ni malo. Gracias, doctor. Nos pregunta, yo sabía, bueno, nos comparte más bien una persona, dice, yo sabía que el ponche de frutas también es bueno para las defensas. No sé si sea correcto. Mencionaste algo muy importante dentro de la medicina tradicional. Si se dan cuenta, nuestra medicina o nuestra cultura es rica de acuerdo a las etapas que estamos viviendo. Sí es bueno, ajá, pero no es un tratamiento. Entonces, si lo buscamos como tratamiento, no es así, pero sí es bueno el ponche de frutas. Entonces, tener cuidado principalmente con personas como diabéticas, con el índice calórico y el tiempo de consumo. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en el té que nosotros proponemos, pues tratamos de regularlo un poquito más en dosis y frecuencia, como lo que es cada 12 horas, más o menos cuánto, 2 tazas, cuánta cantidad, a pesar de que es muy ambiguo. Entonces, el ponche, pues es hipercalórico, cumple con mucha fructuosa como con mucha glucosa. Es la única variante que tendríamos, pero sí, característicamente, la cultura que tenemos también tiene un cierto enfoque hacia las etapas que estamos viviendo. En este caso, pues es el periodo invernal. Gracias, doctor. Nos preguntan con qué frecuencia o durante cuánto tiempo es conveniente tomar el té que nos recomendó. Pues yo lo recomiendo en la temporada invernal. No es el único, ajá, fue por mencionarlo porque ese lo estuvimos estandarizando para pues ofrecerlo más como un alimento, como un nutriente. Incluso en nuestras clínicas lo tenemos como en aviso de té para prevención de enfermedades de vías respiratorias, y se puede utilizar principalmente en invierno. En invierno es cuando más lo recomendamos, no diciendo de tómalo un mes, tómalo una semana. No, lo puedes tomar de acuerdo a tus actividades, a la temporada, porque también todo cuando es impuesto y demás termina aburriendo. Pero bueno, esta característica es muy importante, que incluso en los adultos mayores lo pueden consumir por el alga espirulina. Específicamente también lo recomendamos mucho en el adulto mayor por este componente, por alga espirulina, pero no hay tiempo específico. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿nos puede orientar en qué momento un paciente contagiado se convierte en transmisor del virus? ¿En qué momento? ¿Qué, perdón? ¿En qué momento o día un paciente contagiado de COVID se convierte en transmisor del virus? Desde el primer momento de contagio. Ajá, desde el primer momento de contagio puede estarlo esparciendo. Por eso la definición de casos sospechosos era de que si alguien presentaba síntomas, buscáramos a todos con los que había convivido, porque a lo mejor en ese momento no tenía síntomas, pero llegó ese día, digamos, ese día en la noche, llegó a su casa, empezó con fiebre, con algo específico, y entonces ya se detectó que sí era COVID. Entonces ya todos los demás que estuvieron conviviendo, pues serían un caso sospechoso. Entonces desde el primer día puede presentarse contagioso. Más bien, el caso interesante sería cuándo deja de contagiar. Se ha demostrado que después de los primeros 14 días de manejo, dejan de contagiar. El virus ya se interiorizó, ya causa su estrago, pero deja de contagiar en personas en calle, quienes están en hospital y demás, o que tienen oxígeno, generan otra particularidad que son aerosoles. Ese flujo de aerosoles es altamente contagioso, por eso es de que siguen viendo gente en hospital y demás, que entran con todo el equipo Tyvek, que entran con KN95 para no contagiarse.
Muchas gracias, doctor. Nos preguntan, Ángel Gabriel Villaseñor, ¿en dónde se puede comprar factor de transferencia de buena calidad? Aquí nos pueden contactar a un servidor o al doctor Emanuel. Nosotros hemos censado ya algunos lugares que tienen buen factor de transferencia y que incluso el precio es competitivo, porque a raíz de la demanda con el factor del Politécnico, y que es como el que más marketing ha tenido, pues empezaron a salir muchos, pero Transferón sube de precio. Entonces estaba oscilando entre los 600, 800 pesos una sola toma, y una sola toma es prácticamente muy poco. Entonces eso ya lo hemos nosotros censado. Tenemos ya algunas marcas que podemos recomendar, entonces si gustan nos pueden contactar, nos pueden mandar un mensaje y los canalizamos con los representantes de venta directamente. Muchas gracias, doctor. Nada más vamos con 3 preguntas más para finalizar. Carlos Oronzón, gracias, contador, por acompañarnos. Pregunta, ¿la cafeaspirina Fortex se puede usar como preventivo para el COVID? ¿Cuántos días debe estar aislado un contagiado de COVID antes de regresar a la empresa? No recomendamos el uso de aspirina. Los estudios nos dicen hoy que no hay una mejoría relevante, que no hay algo que nos dé un dato mejor o que nos dé una situación diferente. Por lo tanto, no es preventivo. La aspirina en este caso no se vuelve preventiva. Los analgésicos deben de ser utilizados en el momento exacto. ¿Por qué? Porque el efecto secundario que generan es una gastritis, generan trombosis. Entonces, hay que utilizarlos en el momento exacto, y una de las mejores combinaciones que ha dado resultado es la de paracetamol con ibuprofeno, que en el mercado ya se encuentran formas así combinadas de medicamentos que son genéricos e incluso son patentes. Entonces, esas son combinaciones. Hay estrategias para si presentan mucho dolor articular, si presentan mucho dolor muscular, si solamente se presenta fiebre con dolor de cabeza. Entonces, no recomiendo aspirina como preventivo, no es un tratamiento preventivo. Muy bien. Nos preguntan que si el contagiado contagia durante el periodo de incubación. Hugo Bojorquez nos hace la pregunta. Sí, durante el periodo de incubación sí contagia. Sí está activo el virus, se está replicando, sí contagia. Por eso son las barreras. Todavía va a ser el uso del cubrebocas, el lavado de manos y demás características que incluso han implementado las secretarías para una empresa o para un establecimiento. Hoy no entras a un establecimiento, una plaza comercial, un restaurante, si no llevas cubrebocas y si no te pones gel. Y las mesas, por ejemplo, en un restaurante, pues están separadas, solamente vas a estar como con tu grupo, sigue siendo la sana distancia, al menos 1,5 metros, cosa que se está rompiendo. Ya he visto centros comerciales ahí con cajeros súper saturados, hoy de Buen Fin súper saturado. Entonces, pues ahí están otra vez las cifras, ¿no? Estamos a punto de volver a semáforo rojo, pero pues no se ha podido volver porque esto implicaría un riesgo en otros sectores bastante fuerte. Gracias, doctor. Siguen las preguntas. Nos comentan si el dióxido de cloro es efectivo para combatir el COVID-19 en caso de contagio y qué precio tiene el factor de transferencia. Bueno, el dióxido de cloro también lo buscamos, pero en este momento no tenemos un resultado fiable para decir que verdaderamente funcione. Los datos que hemos obtenido son de que es muy agresivo, e incluso en quienes hicimos el experimento, hicimos una endoscopía, fueron en ratitas. Nos ayudaron algunos virólogos porque fue un boom. Incluso hay un libro, La salud prohibida, del biofísico Andreas Kalcher y demás, y médicos que sí lo están recomendando. Entonces, nosotros cuando hicimos la endoscopía vimos que había quemado, que era muy agresivo. Entonces, no controlamos los factores de quién distribuye el dióxido de cloro, cuál es la fuente principal, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia.
pero lo que sí nos vimos implicado es que había un riesgo. Entonces, si el riesgo es más grande que el beneficio, pues preferimos no utilizarlo. Entonces, ese es el motivo por el cual no lo utilizamos. Los factores de transferencia en precio, pues bueno, hay diversos, oscilan marcas reconocidas o que tienen todo el proceso, porque a través de esto surgieron muchos, que tienen todo el proceso certificado, pues oscilan desde los 300 pesos hasta los 800 pesos o más. Ajá, he encontrado algunos centros que hacen factores de transferencia como con mayores cantidades, con características especiales, que incluso superan a los 1,000 pesos. Pero eso es un precio promedio. De ahí abajo, sí hemos visto algunos que incluso hasta promocionan entre 180, 280 pesos o algo así. La característica es que el proceso puede hacer que no es liofilizado, no se controlan las cadenas frías, y nosotros para un factor de transferencia necesitamos la certeza que ha pasado por un banco de sangre. ¿Por qué? Porque el que recomendamos es de leucocitos humanos. Entonces, la certeza de que ha pasado por un banco de sangre, para que tú vayas a donar, si han tenido ya la experiencia, lo primero que les hacen es, les toman un estudio de sangre y esperan un momento, les hacen su biometría hemática, y ya que ven que sí es viable, les toman la sangre. Después esa sangre se estudia, que no presente virus. Si tuviste hepatitis, pues no puedes donar. Ajá, si presentas algunas características, no puedes donar. Entonces se les hacen pruebas virales y demás que nos dan cierta característica de seguridad. Entonces, a pesar de que no transmite un agente el factor de transferencia, sí buscamos la mejor calidad, porque si no es la mejor calidad, el efecto no se cumple. O otra de las situaciones, nosotros medimos la eficacia de los factores y encontramos de que al menos la toma es de 10 para equilibrar el sistema inmunológico. Entonces, si se tomaban 1, 2, o los niños en 5 empiezan a responder, pero si teníamos 1, 2 y no seguíamos una secuencia, se rompía el estímulo de la inmunoestimulación y pues prácticamente no funcionaban adecuadamente. Ricardo Murguía nos pregunta si el IMSS está dando menos de 14 días de incapacidad en probable COVID. ¿Cuántos días usted recomienda dar más para que se evite contaminar la industria? Por favor, para la empresa es una pregunta muy importante. Muy bien, pues bueno, el IMSS, el ISSSTE, el ISEM, el ISEMIN y toda la Secretaría de Salud está desbordada de casos. Entonces, al presentar una situación así, lo primero que teníamos era descanse 14 días, que incluso se implementó dar aviso en línea. Dabas aviso en línea y la incapacidad eran 14 días. Pero en esos 14 días que incluso el gobierno hizo, llama a 911 si tienes síntomas, en esos 14 días podías agravar. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Pues la recomendación es la que se hizo en el diario oficial, que decía, lleva una secuencia de los colaboradores, incluso puede ser en línea, por un médico laboral o una enfermera que tenga la capacitación de medicina laboral, para que no pongas en riesgo la operación, para que esa persona pues pueda llegar a adaptarse a las operaciones que ya tiene, pero estés totalmente seguro. Ajá, si te doy un número, por ejemplo, y esa persona puede llegar y contagiar, pues fallaríamos. Hay que buscar el apoyo profesional para hacer una medicina laboral, un control laboral, que hay diversas formas. Incluso nosotros estuvimos trabajando y seguimos trabajando con algunas empresas como Medical Factor, donde el grupo de médicos que tenemos llevan una secuencia en línea. Ajá. Entonces es un plan que tenemos donde quien censa en recursos humanos o el encargado nos dice, lo regresé a casa porque vi síntomas sospechosos. Le llaman, qué síntomas tienes, qué es lo que está pasando y demás. Entonces empiezan a hacer estudios en el cual el colaborador está en casa, resguardado en casa, y ya después de que cumple algunos patrones radiológicos o de estudios, se puede reincorporar si ya no está en riesgo tanto el colaborador como la zona en donde va a estar. Muchas gracias, doctor. Cerramos con esta pregunta de Noemí Rivero. Tiene una duda. ¿Regresa a trabajar después de estar desde marzo por
de incapacidad por embarazo y ya termina su incapacidad, se va a reincorporar al centro laboral. ¿Qué medidas puede tener para el cuidado de ella y de su bebé? Una pregunta muy, muy interesante. Entonces, se deben de extremar precauciones, cuidados en la movilidad, o sea, desde dónde te trasladas, en qué horario te trasladas, el uso del sanitizante. Los primeros 6 meses de vida de tu bebé, pues prácticamente haz de cuenta que está limpio, está puro, inmunológicamente no conoce muchas cosas, entonces está en riesgo. ¿Qué debemos de disminuir? El contacto con personas. O sea, yo sé que puede sonar como muy fuerte, de que vamos a restringir, pues sí, de que llegue toda la familia a verlo y demás, al menos esos 6 meses que empieza la maduración inmunológica. Entran otros factores como si tu niño debe de estar lactando, debe de estar tomando seno materno, porque es la mejor forma que le vas a dar para que tenga defensas ante el nuevo virus y nuevas situaciones. Entonces, pues son tus cuidados de sana distancia, tu uso de cubrebocas y demás. Llegas a casa, te cambias de ropa, te puedes duchar, ya entras con tu bebé. Y si no has tenido COVID o tuviste COVID, pues bueno, también tener cuidado del cubrebocas con tu bebé. Y todo lo del niño, pues tenerlo sanitizado y evitar contacto persona a persona. Todos pueden llegar y querer darle un abrazo, un beso al niño. No es momento, porque lo pueden poner en riesgo, no solo por COVID, sino alguna otra infección que pueda lastimarlo a él, porque prácticamente no está adaptado al medio. Y la mejor forma de adaptarlo es la leche materna. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias felicitaciones en el chat, pero finalizamos con esto la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos al doctor Raúl Rivera, titular de la empresa Medical Factor y presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por este interesante trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones que hoy nos brindó. Invitamos al doctor a que nos acompañe al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento. Les recordamos que anteriormente en este formato de consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto otros temas específicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, interpretación de pruebas COVID, entre muchos otros temas en relación a la salud. Si alguno de los asistentes quiere consultar las conferencias anteriores, pueden visualizarlas en el canal de YouTube o Facebook de la UNIDEM o solicitar la grabación al gerente de su municipio. Nos vemos el próximo martes 24 de noviembre a las 12 del día vía Zoom en este ciclo tan interesante de conferencias cortas en el tema de consultorio médico empresarial. No se lo pierdan. Estaremos anunciando el siguiente tema para que nos puedan acompañar el próximo martes 24. Asimismo, los invitamos a nuestro próximo curso que tendremos con el tema lo más destacado de las reformas fiscales 2021. Se expedirá constancia de participación. Iniciamos a las 11 de la mañana, es con una duración de 3 horas, es decir, de 11 a 2 de la tarde estaremos este viernes 20 de noviembre vía Zoom. Los esperamos con mucho gusto. Todos estos cursos, conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos y serán publicados en las redes de la Unión Industrial del Estado de México. Los invitamos también a que si solicitan alguna constancia de asistencia en los eventos anteriores que hemos tenido, pueden contactarnos para hacérselos llegar por correo electrónico. Queremos agradecer a todos los asistentes, si pueden poner en pantalla el agradecimiento. Tuvimos conectados 194 asistentes. En este evento que transmitimos de manera simultánea en 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. La unión hace la fuerza. Sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud.
Finalizamos esta reunión del Consultorio Médico Empresarial en su 12º encuentro. Es un gusto presentar al ingeniero Víctor Hugo Martí, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México, quien nos compartirá la entrega del reconocimiento a nuestro expositor del día de hoy y la clausura. Buenas tardes, ingeniero, adelante. Bien, muchas gracias, buenas tardes. La Unión Industrial del Estado de México les pide un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Tratamiento de las Escuelas del COVID-19, con duración de 1 hora. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. A 17 de noviembre del 2020, la unión hace la fuerza. Expedido por el maestro Francisco José Cuevas Doberganes, firmado por él, quien es nuestro director general. Y solo me queda agradecer al ponente, agradecer a la UNIDEM y agradecer a los asistentes a su ponencia. Y siendo las 1:33 de la tarde, se declara clausurado el 12º encuentro del Consultorio Médico Empresarial. Muchas gracias, contadora. Y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Nos vemos en la siguiente. Buenas tardes a todos y buen provecho.